Hola, hoy estamos aquí con Alfonso Lacasa. Hola, Alfonso. ¿Qué tal, Rocío? Muy bien. Y vamos a hablar sobre el deporte y la psicología del deporte. Cómo podemos trasladarlo a las experiencias de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, cuéntanos, Alfonso, ¿a qué te dedicas exactamente? Bueno, yo soy entrenador de fútbol, en concreto entrenador de porteros. A nivel profesional, la verdad es que desde esta temporada estoy trabajando en el Jamshedpur Football Club, que es un club de la Superliga India. Y hasta este año he trabajado sobre todo en fútbol amateur, con chicos hasta 19 años, también con adultos en alguna ocasión. Pero bueno, hasta ahora era un poco hobby, a partir de ahora es un trabajo profesional. Muy bien, y has estado muy vinculado también al deporte durante toda tu vida, Sí, ¿no? sí, claro. Yo he sido jugador de fútbol, de nivel bajo, la verdad, pero he jugado durante toda mi vida y bueno, he practicado un montón de deportes y he estado vinculado con deportes profesionales, que aparte del fútbol, como con el golf, que también, bueno, te dan cierta experiencia de cómo se vive el mundo profesional del deporte en diferentes disciplinas. Claro, y tú me has recomendado a lo largo de los años muchos libros, ¿no?, que unían psicología y deporte, y hemos tenido muchas conversaciones de cómo está vinculado y cómo todo es psicología y todo es aplicable, ¿no? Y de eso queríamos hablar hoy. Porque, por ejemplo, los chicos que entrenas, ¿no?, los jugadores, gestionan estrés, o sea, tienen situaciones, se exponen a situaciones de autoestrés. Absolutamente, claro, por supuesto. Como tú estabas diciendo, el deporte forma parte es una actividad más de la vida cotidiana, y como cualquier ámbito de la vida, se rige por primero las relaciones entre las personas y segundo la gestión de las emociones. Los deportistas no son diferentes cuando están haciendo su profesión, que aunque sean amateurs, en muchos casos le dedican casi el tiempo, las horas y el esfuerzo que a una profesión. Ellos están sometidos a bastante estrés, independientemente de la categoría y del nivel. Por un poco raro que pueda sonar, no solo los deportistas profesionales o los deportistas de élite están sometidos a estrés, también los amateurs, los chicos jóvenes, muchas veces incluso más, porque están menos acostumbrados y son menos capaces de gestionar. Y porque tienen la ilusión de ser... Por supuesto, ¿no?, hay un montón de factores que influyen dentro de cómo viven la experiencia del deporte, desde personales, por ambiciones o por sueños que quieran cumplir, o familiares en muchas ocasiones. Están sometidos a muchísimo estrés, algunos de ellos de sus familias, que ven en el deporte una posible salida de futuro de su hijo, que a lo mejor es mejor que la que le puede dar un trabajo normal. Mucha presión. Entonces hay bastante presión. Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho con ellos, no explícitamente como psicología del deporte, es decir, a ellos no se lo transmitimos así. Yo sé que en equipos de élite sí que tienen psicólogos especializados en esto, pero hasta ahora nosotros no nos lo hemos podido permitir. En este equipo al que voy tampoco tenemos un psicólogo en exclusiva para ellos, pero como entrenadores, pues gran parte de la gestión que tienes que hacer es ayudarles a trabajar esos aspectos. Es la parte mental, todo esto actitudinal, de creencias, de pensamientos, que ahora hablaremos, aparte de los entrenamientos físicos. Por supuesto, está todo directamente relacionado. No puedes trabajar solo una parte y olvidarte de la otra, ninguna de las dos. Y bueno, ya te digo, en estos equipos amateurs en los que los recursos son limitados, pues tienes que hacer la figura de todas las labores, ¿no? Entonces, por supuesto, sin pretender ser psicólogos, que no lo somos, pero intentamos muchas veces, a través de las experiencias que hemos vivido nosotros y luego pues, a través de cosas que leemos, libros que te he recomendado alguna vez, pues nos ayudan también a aprender a entender a las personas y cómo responden a determinadas situaciones. Claro. Y, por ejemplo, dinos maneras en las que trabajáis. Claro, mira, yo trabajo específicamente con porteros. Entonces, dentro de un equipo de fútbol hay una idea por la que hasta hace relativamente poco la psicología no entraba dentro del fútbol. Había muy pocos equipos con psicólogos y prácticamente no se hablaba de esto. Y yo creo que también ha sido porque se entendía el equipo como un grupo, como un todo. Entonces hay muchos jugadores, pero desde fuera, o casi los entrenadores los vemos como a un bloque, una unidad. Entonces no se les trataba de forma individual, que es una cosa que ha mejorado. Ahora cada vez hay gente más cualificada entrenando y ayuda mucho a
a mejorar esos aspectos que antes se descuidaban. Pero es que además yo trato con los porteros, y los porteros dentro de un equipo de fútbol pues, son unas personas un poco especiales y diferentes, por diferentes motivos. Primero, bueno, ya desde el punto de vista del juego, las reglas son diferentes para ellos. Ellos pueden coger el balón con la mano, van vestidos de forma diferente, tienen una serie de características que los hacen especiales. Llevan guantes, los demás no. Entonces ya eso les diferencia bastante. Por otro lado, además, ellos están sometidos a un criterio de valoración diferente al del resto de los futbolistas. Normalmente a los futbolistas se les valora por el éxito conseguido. Si metieron gol, cuántos goles metieron, o si robaron un balón, o si... Al portero se le valora por los errores cometidos. Es decir, si encajó gol, cuántos goles le metieron. Muy pocas veces alguien sabe cuántas veces paró en un partido. Claro. Lo hizo bien, o sea, se paró mucho o poco, pero nunca sabes si paró claro. 6 o 7. Pero sí que le metieron 3 goles. Los errores son como muy protagonistas, ¿no? Y los aciertos en este caso pasan desapercibidos o se dan por hecho o son menos valorados. Sí, es parte de su trabajo. Claro. Entonces, ellos siempre están valorados en cuanto al error. Entonces necesitan un trabajo un poco más específico y también en función de la edad, es una posición que al principio cuesta un poco lidiar con esta presión, esta responsabilidad. Entonces sí que casi todos tienen situaciones de ansiedad y de estrés que les genera no solo la competición, muchas veces también el entrenamiento. Entonces nosotros tratamos, lo que normalmente yo hago con ellos es cuando empezamos el año, sobre todo si son nuevos, en fútbol base, es decir, en categorías inferiores, es normal que sean nuevos porque como van creciendo y van cambiando de equipos, casi todos los años te vienen varios jugadores nuevos, ¿no? En fútbol profesional menos, puedes tener al mismo portero muchos años, pero cuando vienen chicos nuevos, generalmente tenemos una reunión, normalmente en un equipo hay 2 o 3 porteros. En una reunión en las que nos sentamos ellos 3, por ejemplo, y yo, y sentamos un poco las bases de lo que vamos a hacer. Entonces, desde ese día, desde el primer día, antes de empezar a entrenar, ya empezamos a trabajar ese aspecto que es fundamental en cualquier deporte, bueno, en cualquier aspecto de la vida, pero en el deporte y en el deporte de competición más todavía. Por un lado, ellos tienen que desde el primer día aceptar las reglas del juego. Y esto no siempre se les explica y se da por hecho que ellos deben saberlo, y no siempre o lo saben o lo aceptan. Entonces, para los porteros en concreto las reglas del juego son difíciles porque solo juega un portero. No hay posibilidad de que jueguen 2 a la vez. Y no tienen la posibilidad de jugar en otro rol dentro del campo, así que solo va a jugar uno de los 3. Eso significa que otro va a ir siempre al banquillo y hay un tercero que no va a ir ni siquiera se va a vestir de jugador y va a estar en la grada. Además, se suma que es bastante poco normal que durante una temporada haya cambios en estos roles. Es muy habitual que el portero que empieza jugando de titular acabe la temporada jugando y juegue todos los partidos y el otro juegue muy pocos. Quizá en fútbol base intentamos turnarlos, pero siempre hay unos roles muy identificados, ¿no? Dependiendo también del nivel de la competición. No es lo mismo, cuando hablo de, aunque sea fútbol base, estamos hablando de nivel de competición, categorías muy altas de fútbol base, en las que el rendimiento importa y los clubes lo exigen, con lo cual, pues, y ellos lo asumen y entonces entienden esta situación. Pero hay que explicárselo. Entonces, ellos tienen que entender cuáles son las reglas del juego y eso es la primera piedra sin la que no puedes seguir construyendo. Si hay una persona que no acepta su rol dentro de una organización, es imposible que sea capaz de gestionar lo que viene a partir de ahí. Claro, y va a salir de formas muy diversas, ¿no? Claro. Esa frustración o esa, lo que sea, esa exigencia o esa... Igual que la vida, ¿no? Hay que aceptar un poco las reglas del juego, conocerlas y no frustrarnos por cosas que no son así, como cuando pretendemos, no sé, que los demás respondan como queramos o como no es aplicable a cualquier cosa de la vida. Conocer cómo funcionan las cosas y saber que no funcionan como nos gustaría, sino que hay que aceptar las reglas. Completamente. Perfecto. Entonces, ese es el primer paso. No siempre lo entienden, pero bueno, nosotros intentamos que lo hagan o por lo menos se lo explicamos y que tengan toda la información. Sí. Entonces, el siguiente paso también es clave, que es ellos tienen que aprender a aceptar el error. El error forma parte del juego
el error forma parte de la vida, en realidad. Sí. Es decir, es imposible, si todos fuésemos perfectos en deporte, no existiría el deporte de competición, nadie ganaría, sería imposible porque todo el mundo lo haría perfecto y sería una especie de bucle absurdo en el que nunca saldríamos. Entonces, el error forma parte del deporte, en concreto de su posición forma mucho parte, se cometen muchos errores y además son errores con muchísima relevancia y tienen que aprender a aceptarlo y tienen que aprender a aceptar las consecuencias que son menos graves de lo que muchas veces ellos quieren ver. Entonces, ese paso sí que es clave y es una de las características que debe tener un portero para poder desempeñar su función. Sí. Yo muchas veces también con ellos hablo y lo traslado a la vida y cuando hablas con chicos, el último año he tenido chicos de 17, 18 y 19 años, que están en una época estupenda y maravillosa para tratar con ellos, ¿no? Y entonces trasladamos esto a su vida diaria y también tienen que aceptar el error y tienen que aceptar la crítica y tienen que aceptar el fracaso como parte del día a día porque se lo van a encontrar en muchos aspectos muchas más veces que el éxito. Claro. Entonces, una vez que aceptas que puedes equivocarte, yo creo que estás dando el primer paso para ser capaz de gestionar la ansiedad, la presión, la tensión que te genera el fallo. Claro. Claro, reduces el miedo al fallo, ¿no? Y esa reducción, el estar más relajado y con más confianza, te hace ejecutar mejor. Claro, por supuesto. Sobre todo, lo que te hace es aceptar que va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Entonces, y también nuestro rol es el de decirles, ¿y si pasa? No pasa nada. Nosotros no te vamos a juzgar por tu fallo, sino por el proceso que hagas de mejora o de tu trabajo y no por el fallo puntual. Pero es verdad que en el deporte los que juzgan suelen ser externos al grupo. Claro. En nuestro caso no hay prensa con estos niños. Ahora este año sí vamos a tener prensa y sí vamos a tener ayuntamiento y todas estas cosas. Pero hasta ahora no teníamos esto, pero teníamos directivos, y teníamos padres, y teníamos compañeros, y teníamos todo este tipo de gente que está alrededor que no forma parte del día a día y que no ve trabajar a los jugadores. Claro, y que solo juzga el resultado. Instante. Claro, entonces, también es otra cosa que tienen que aprender y que tienes que enseñarles que te van a criticar, pero bueno, pues puedes quedarte en casa si quieres que no te critiquen. Claro. Y es más cómodo y más fácil y no tendrás problemas, pero tampoco tendrás ninguna inquietud ni nada que te motive. Entonces, ese es fundamentalmente el trabajo de la primera reunión. Y luego, una de las cosas que a mí me gusta hacer con ellos es hablar un poco de sus virtudes y sus defectos, ¿no? Entonces, el objetivo no es tanto conocerlos, porque nuestro trabajo como entrenadores es identificarlos cuando están entrenando, pero por un lado también te da un poco la visión de cómo se ven ellos, que no necesariamente es como son. Y luego nos ayuda sobre todo a la parte de los defectos o de los puntos débiles, primero a que verbalicen cuál creen que son sus problemas. Y luego con la experiencia a mí me ha ayudado a darme cuenta de una cosa, y es cuando tú preguntas a un portero, bueno, oye, ¿en qué te ves peor? ¿Cuáles son tus puntos más débiles? Generalmente la primera respuesta siempre es un aspecto técnico del juego, ¿no? Bueno, pues, no sé, no hago bien determinada cosa. Siempre la primera suele ser muy, muy específica del juego. Pero en cuanto empiezas a rascar un poquito, sin prácticamente nada, bueno, cuéntame un poco más, o esto, aparecen solo factores psicológicos. Entonces, ellos dejan de decir, no sé hacer esto, o salgo mal por alto, o le doy mal con el pie izquierdo, a estoy incómodo en este tipo de situaciones, pues en las situaciones de centros laterales, ¿no? O no estoy a gusto cuando juego muy adelantado, o me agobia entonces te das cuenta que realmente ellos mismos, sin darse cuenta, enfocan sus problemas desde el punto de vista psicológico. No es que se vean incapaces de hacerlo técnicamente, sino que las determinadas situaciones les estresan. Entonces tenemos que trabajar para ayudarles a que dejen de estresarles. Claro, claro. O de que estén cómodos incluso
en estrés, o sea, porque al principio seguirán incómodos quizás, pero ayudarles a que la incomodidad... Los nervios forman parte del deporte. Exacto. Entonces, el día que empiezas a dejar de estar nervioso cuando juegas, es cuando empiezas a pensar que a lo mejor quizá ya no deberías estar jugando. Entonces ellos tienen que aprender a gestionar eso. ¿Y cómo aprenden a gestionar? Bueno, hay varias técnicas, o más que técnicas, que suena como un poco académico, varias maneras en las que nosotros intentamos ayudarles. Por un lado, hay una parte de conversación con ellos, ¿no? Pero no siempre ayuda tanto. Bueno, porque una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es luego lo que haces. Pero sí que les llevamos, intentamos hacer la parte práctica, la parte deportiva, digamos, ¿no? La parte de fútbol. Lo que yo que intento es replicar situaciones similares a las del juego. Evidentemente nunca van a tener la misma presión. Pero bueno, utilizamos situaciones similares. Primero para que ya desde el punto de vista más futbolístico, para que sus acciones y sus esfuerzos y sus gestos se aproximen a la competición. Y luego para que repitan acciones que se van a encontrar en los partidos. Entonces, mi misión como entrenador de porteros es que estas situaciones que tienen en los entrenamientos haya una tasa de éxito alta, pero exigiéndoles un esfuerzo alto también. Claro. Si yo repito mucho una acción, vamos a poner un ejemplo muy tonto, que es un tiro hacia uno de los lados, porque al portero le cuesta tirarse hacia el lado izquierdo. Entonces vamos a repetir una situación concreta y específica en la que se dan esos tiros y vamos a tirar muchas veces hacia el lado izquierdo. Si yo le tiro 50 veces en una semana y le meto 39 o 40 goles, claro, el día que le tiran a la izquierda, su recuerdo es que le meten 40 de 50. Claro, entonces, si yo lo hago demasiado fácil y entonces le tiro muy facilito siempre a ese lado para que las pare, ellos, que no son tontos, van a decir, claro, luego soy malísimo a este lado porque mi entrenador se da cuenta que soy tan malo que me las tira muy flojitas para que yo las coja. Entonces tu misión es ponerles en situaciones en las que ellos tienen que esforzarse mucho para conseguir tener una tasa de éxito alta y les refuerce. Entonces, básicamente trabajamos en el refuerzo. Claro. Y es lo mismo, igual, aplicable a cualquier terapia, ¿no? De una persona que está evitando cierta situación y ayudarle a través de la terapia a ir graduando la intensidad de la ansiedad que vive y hacerlo lo más realista posible, ¿no? Para que cuando llegue la situación real... Eso es. Para que ellos tengan... yo no sé si es de una manera inconsciente, tengan esa sensación de yo por esto ya he pasado y lo he solucionado. Exacto. He trabajado en esto y he trabajado duro y me ha ido bien. Y ya el cerebro, te coloca en una situación más cómoda que no las últimas 20 veces que me ha pasado esta situación, pues ha sido un desastre. Sí. Entonces, o sea, ser estratégicos en toda la parte de entrenamiento, igual que cualquier faceta de la vida, como decimos. Muy bien, qué interesante. ¿Qué más? ¿Qué más te cuento? Muchas cosas interesantes. Vamos a ver, entonces, todo este tipo, bueno, es fundamental para nosotros en este tipo de trabajo que es una cosa que también ha cambiado con el tiempo en los entrenamientos, que ellos sepan lo que estamos trabajando. Es decir, el conocimiento ayuda también a mejorar y a ser consciente de los problemas y a las soluciones. Antes, en el entrenamiento deportivo, sobre todo en el de deportes de equipo, era muy normal que los entrenadores no diesen información. Se hace porque yo lo digo y punto. Y ahora, sin pasarte, pero bueno, sí que tratamos de explicarles las cosas y de hacerles partícipes del problema y de la solución. Esta es la solución. Entonces, eso también nos ayuda a otra cosa, que es que ellos empiecen a aceptar de una manera o tolerar las críticas. Porque tú le puedes explicar, oye, yo cuando te critico de una manera muy aséptica, digamos, no es a ti, a la persona, sino la ejecución de un movimiento. Pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es que te den una justificación y que te expliquen todo el contexto de la situación para que tú te creas realmente que la crítica es simplemente técnica. Porque lo comprenden, o sea, no es simplemente... Ellos saben que les estás criticando porque eso les va a ayudar a ser mejor. No es una crítica
a ti, te señalo porque lo has hecho mal. Sí, pero lo que tú dices es que no es suficiente con decirles, no te estoy criticando a ti como frase hecha, sino tu comportamiento, sino darles de nuevo la experiencia y ponérselo en contexto y cambia cómo relativizas, ¿no? O cómo lo integras en tu cabeza. Y al principio es difícil esto, porque yo con ellos, claro, nosotros tenemos un espacio de trabajo a veces, a ratos, muy privado. En nosotros 3 o 4, dependiendo de cuántos seamos, incluso a veces individual, pero a veces las críticas también son en grupo. Entonces, al principio, sobre todo cuando hacemos un cambio en alguna cosa técnica, algún gesto técnico que es complicado de asimilar al principio, intentas no criticarlo en público, o sea, delante del resto de jugadores. O cuando haces críticas delante del grupo, no haces críticas técnicas, sino más de actitud o de comportamiento, o de cosas que deberías saber y que no has hecho. Pero no solo lo hacemos con ellos, lo hacemos con todo el grupo también. Claro, con el equipo entero. Hay en equipos, yo he estado en equipos en los que nunca se dan nombres y nosotros cuando se comete un error dentro del vestuario, puertas para adentro, con nombres y apellidos, tú te has equivocado de esta manera por esto, y además lo habíamos trabajado. Claro, que se responsabilice también, por supuesto, ¿no? Y que acepten la crítica directa y no esa genérica en la que, bueno, yo lo digo y el que quiera que lo coja, que nadie lo coge luego. Todo el mundo piensa... No, y además es que les estás ayudando a redefinir el tema del error y a reencuadrarlo y tal, pues hay que exponerles a la crítica, ¿no? Ellos tienen que aceptar que fallan, y vamos al principio, aceptar, entenderlo como algo lógico, no pensar... ¿Esperable? Efectivamente, va a llegar, siempre va a llegar. Y que no es algo personal. No tiene que ver, no es que te odiemos y que nos caigas mal. Ni que seas lo muchas que veces, en deporte de equipo pasa mucho porque los entrenadores tenemos que elegir a los que juegan y eso significa elegir a los que no juegan. Entonces, muchas veces te miran y es que no sé qué te pasa conmigo porque... No nos pasa al revés. Personalizan mucho. Al revés, nada, es porque estáis aquí porque os elegimos nosotros. Es decir, lo que pasa es que las reglas son las que son y las reglas del juego son estas. Y no pueden jugar los 22 o 23 que tenemos en el equipo y tienes que aceptar que a veces las cosas no van tan bien como te gustaría. Desde luego. Y luego quería, Alfonso, comentar, que ya habíamos comentado tú y yo, me recomendaste un libro escrito por Carolina Marín y su entrenador, ¿no? Que no recuerdo su nombre. Yo tampoco. Bueno, luego lo pongo. No. Que se llama Gana el partido de tu vida. Sí. Y entonces he recogido algunas de las citas textuales que me parecen interesantes. Por ejemplo, dice: enseguida vimos que solo se puede alcanzar lo que se sueña desarrollando un proceso. Y ese camino es más importante que el propio sueño. Y en el libro hablan de crear un plan, ¿no? De diseñar ese proceso. Como esto también lo aplicáis, ¿no? Dentro de o sea, a mí esto me parece fascinante. O sea, me parece una de las cosas realmente, no en el deporte, sino en la vida. Y entramos en una cosa contra la que nosotros luchamos mucho también, en concreto en nuestro equipo, que es contra los mantras y las frases hechas de no, lo importante es... Mira, el proceso... realmente es lo que da sentido al objetivo. El objetivo sin proceso no produce ninguna satisfacción. Pero se tiende a pensar, por lo menos a nosotros nos pasa en deporte, que hay que disfrutar del proceso. Y no necesariamente se disfruta durante el proceso. Generalmente los procesos son duros. Entonces, completamente de acuerdo, tienes que hacer un plan. No vale decir, yo quiero ser, no sé, campeón del mundo de boxeo. Bueno, pues nada, y allí me siento y espero a ser campeón del mundo. No, tendrás que trazar un plan en el que habrá 1.000.000 de etapas antes de que llegues a ser campeón del mundo. Entonces, lo primero, ese proceso va a ser súper duro. No va a ser bueno, no vas a disfrutar del proceso. La gente te dice, hay que disfrutar del camino. Bueno, sí, cuando miras hacia atrás. Claro. Realmente yo creo que de lo que nosotros disfrutamos es... lo que nos produce satisfacción es conseguir cosas que nos han supuesto un esfuerzo. Y ese esfuerzo sufres. Yo cuando jugaba, yo lo he comentado con un montón de compañeros y amigos, pocas veces en partidos de tensión, o sea, no con tus amigos, juegas partidos realmente importantes, durante el partido no he disfrutado. Llegaría a un punto de decir desagradable a veces, ¿no? De la tensión, de los nervios, del estrés que te produce. La satisfacción viene después.
no siempre asociada al resultado, sino de haber sido capaz de llevar a tu cuerpo al límite, de ser capaz de conseguir lo que te habías propuesto, que te ha costado entrenando durante un tiempo, da igual si es un periodo corto o un periodo largo, pero te has esforzado un montón y lo has conseguido. Eso es lo que produce satisfacción. El camino concreto, o sea, el camino no suele ser satisfactorio. Claro, claro. Entiendo que y vender la idea contraria es muy frustrante porque dices, no, o sea, te estoy vendiendo, disfruta del camino y, por ejemplo, en terapia lo que decimos, afrontar determinadas situaciones uno sufre o lo pasa mal, tiene muchísima ansiedad física, te pongo, pero quizás disfruta esa noche de haber dicho, oye, lo he conseguido, sí, y no es necesariamente agradable el proceso. No, generalmente no lo es, porque si fuese agradable todos lo conseguiríamos, sería como muy sencillo. Y de hecho, ni siquiera es solo esa noche. O sea, a nosotros, por ejemplo, nos pasa en deportes colectivos con las victorias. Este año no, el año anterior ascendimos de categoría. Entonces, bueno, el plan, cuando empezamos la temporada, era ascender, pero bueno, diseñamos un plan prácticamente diario para eso. Sí. Durante todo ese plan hubo momentos muy duros. Yo hace poco tengo buena relación con muchos de ellos y comíamos y nos reíamos y les decía, en algún momento de ese año todos tuvisteis vuestro momento en el que estuvisteis a punto de ser expulsados del equipo. Todos lo tuvisteis. Entonces, ahora nos reímos mucho y nos lo pasamos muy bien, pero el año no fue fácil. Hubo momentos muy complicados en los que a lo mejor las cosas no salían como nosotros queríamos y era frustrante y seguíamos trabajando. Yo recuerdo el día que ganamos el partido necesario para ascender y fue muy gratificante ese día, pero realmente lo gratificante es cuando ahora, con el tiempo, no fue conseguir el objetivo, sino con el tiempo mirar atrás y mirar el proceso que nos hizo conseguir el objetivo. Entonces, ¿el camino es lo importante? Sí, pero cuando lo ves con perspectiva. Sí. Y a veces no consigues el objetivo y el camino sigue siendo igual de gratificante cuando lo ves con perspectiva. Y te pasa cuando, bueno, pues cuando has hecho deporte, da igual el nivel que sea, cuando te juntas con tus amigos de hace 20 años con los que jugabas y te acuerdas de aquel año que jugaste, da igual, al baloncesto en el colegio, pero erais del equipo y fue un desastre y quedasteis últimos o penúltimos, pero lo pasasteis muy bien porque oye, os esforzasteis un montón. Estabais ahí madrugando al pie del cañón, entrenando. Y recuerdas tus anécdotas y realmente esa es la parte buena, pero lo ves después. Entonces, a mí no me gusta cuando la gente te dice tienes que disfrutar del camino, porque no es verdad, no vas a disfrutar del camino y genera frustración. Sí, exacto. La gente cree que va a disfrutar durante ese tiempo. Que nos hacen daño, ¿no? Hay varias frases, hay dos en concreto con las que taladro no solo a los chicos, a mis hijos también, que tienen 8 y 6 años, que odio a muerte completamente. Entonces, y que creo que hacen muchísimo daño a los deportistas, a los niños, a los jóvenes. La primera es que es muy típica en fútbol, que es unas veces se gana y otras se aprende. Se ha puesto muy de moda con las redes sociales y todo esto, y mucha gente que frases entrecomilladas pues quedan fenomenal, hay encuestas y tal. Y a mí me parece terrible. Porque implica, unas veces se gana y otras se aprende, como diciendo que se aprende mucho de los errores y que menos de que cuando ganas, yo sé ¿no? que el objetivo de la frase viene a decir... Pero... Cuando perder no pasa nada porque pierdes y aprendes, pero la frase unas veces se gana y otras se aprende es una estupidez. Unas veces se gana, otras se empata y otras se pierde, porque en el deporte funciona así. Hay deportes que ni siquiera se pueden empatar. O sea, que unas veces se gana y otras se pierde. Y luego, en tu mano está aprender cuando ganas y cuando pierdes, y cuando empatas, o no aprender nunca, ni cuando ganas ni cuando pierdes. Entonces, dar por sentado, no, cuando pierdo aprendo, no. Porque lo vemos en el día a día de la gente y no solo en deporte, en la vida, gente que comete el mismo error una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No pone conciencia, no se abre el aprendizaje, no mira dónde hay que mirar. Entonces, para aprender hay que tener ganas de aprender y tener actitud, la actitud necesaria para analizar una situación que te ha sucedido, sea buena o mala, y sacar conclusiones que te ayuden de ella. ¿Qué es más sencillo mejorar tras perder? Lógico, claro, porque cuando ganas has hecho más cosas buenas, aunque no necesariamente tenga que ser así, pero normalmente cuando ganas, pues oye, me ha ido bien, pues ¿por qué debería, qué debería cambiar? Bueno, pues en tu actitud de aprender
tendrías que analizar la victoria y ver las cosas que no has hecho perfectas para mejorarlas para la próxima vez. Entonces es una de las frases que yo detesto. Totalmente de acuerdo y totalmente aplicable al tema que nos une aquí a todos. O sea que... Es que, bueno, yo creo que casi, bueno, lo que te decía al principio, ¿no? Básicamente el deporte es una parte de la vida, o sea que no hay que diferenciarlo en absoluto de cualquier otro ámbito. Y la otra que esta es la que más me dicen mis hijos, que son más pequeños, que vienen del cole y me dicen, papá, lo importante es participar. Digo, no. Participa cualquiera. Os han vendido esa frase, ¿no? Claro, yo creo que está muy bien también. Yo entiendo los objetivos, ¿eh? Cuando la primera persona que dijo esta frase tendría mucho sentido, pero ahora se ha vendido como un mantra en el que lo importante es participar. Entonces, y no es verdad. Pero lo importante no es ganar o perder. De hecho, es igual de importante. Bueno, no sé si igual de importante que participar, pero participar es lo menos importante. Cualquiera puede participar en cualquier cosa. Yo mañana me puedo ir a apuntar a una expedición y tratar de escalar el Everest. No creo que pase de Katmandú, pero bueno, puedo intentarlo. O sea, puedo participar. Lo importante es el esfuerzo. O sea, entonces yo siempre les digo que no, niño, lo importante no es participa cualquiera. Nos apuntamos un monito, le ponemos ahí unos pantalones de deporte y unas zapatillas y participa. Lo importante es hacer el máximo, dar el máximo de tus posibilidades y llegar llevar a tu cuerpo, a tu mente, dependiendo del ámbito en el que estés, a su límite. A su límite en ese momento, hablando, respetándolo, pero de una forma sana, ¿no? Sí. Pero dar todo lo que tú eres capaz para conseguir el mejor resultado posible. Y a lo mejor el mejor resultado posible es ser último. Sí. Pero hay muchas maneras de ser último, y entonces tú tienes que conseguir la manera más digna de ser último. Y al final es un examen de conciencia propio en el que dices, oye, mira, me encanta. Todo lo que he podido para ser lo mejor que puedo. ¿Y a dónde me lleva esto? A quedar el último. Pero oye, mucho mejor último de lo que podía haber sido. Con la conciencia bien tranquila. Sí, del máximo esfuerzo. Con actitud. Y esto en deportes de equipo es bastante importante porque luego le damos una vuelta y vamos a el objetivo, o sea, el máximo esfuerzo no es tú hacerlo bien, sino que tu equipo lo haga bien. Entonces tú tienes que ser capaz de dar tu máximo, pero no un máximo cualquiera para tú destacar, sino que tu máximo ayude a los demás a dar su máximo. Porque no vale que tú des el máximo, porque entonces no estaríamos como equipo dando el máximo. Entonces, pero es bueno, hay un montón de estas frases que a mí no me gustan mucho porque totalmente. Son buenísimo del que hablamos son muy fáciles de malinterpretar además. Que psicología positiva, estoy que la hay seria y la hay barata, ¿no? Que son, y yo entiendo que el primero que dijo la frase tenía sentido en su contexto, pero es cuando se banaliza, se generaliza y se aplica a cualquier situación, ¿no? Y de hecho, bueno, lo que tú dices, vivimos ahora quizá en un momento en el que hay una sobreprotección bestial de la gente joven por parte de los padres, por parte de la sociedad, en el que niño, no te frustres si pierdes. No, lo importante es participar, lo hagas como lo hagas. No. Y estos libros como La Ley del Secreto de Visualiza, quiero ser, como decías, campeón de boxeo de tal, y lo visualizo y le digo, no, créate un plan y levántate todas las mañanas a entrenar y créate un plan de nutrición. Y además la primera línea de tu plan, de tu decálogo es, puede que no se cumpla esto. Porque hay otro mantra muy extendido que es, si te esfuerzas conseguirás todo lo que te propongas. Y es mentira. Mentira. O sea, yo me puedo esforzar todo lo que pueda y nunca batiré el récord de los 100 metros lisos. Jamás. Porque genéticamente... ¿Y qué daño ha hecho esa creencia, ¿no? Que también nos tratan de... Es muy frustrante. Muy frustrante. Claro, si a ti te dicen, si tú te esfuerzas mucho, conseguirás todo lo que te propongas, ¿no? Pues si yo me propongo ser campeón ser recordman mundial de los 100 metros lisos, da igual lo que me esfuerce, nunca lo voy a conseguir. Entonces me voy a frustrar porque a mí me dijeron y me enseñaron desde pequeño que si yo me esforzaba mucho lo conseguiría. Entonces, lo primero que tienes que poner en tu decálogo cuando tienes un objetivo es, cabe la posibilidad de que el objetivo final no se cumpla, y eso no es malo, porque hay veces que no se cumple porque a lo mejor el plan no estaba perfecto, entonces puedes aprender de esto y mejorar tu plan para la próxima vez. Hay veces que no se cumple porque hubo alguien que lo hacía mejor justo en ese momento, o porque circunstancialmente no se dieron las características para que se diese, o otras veces porque tuviste mala suerte. Es algo que existe. Que está fuera de tu control. Completamente porque fuera otra de las frases que dicen en el libro, luego pondré todas porque no nos va a dar tiempo y me parecen muy buenas. Espérate. Dice, preocúpate solo de lo que puedas controlar.
y lo que puedes controlar es el momento presente. Si estás entrenando, controla el entrenamiento y haz lo que te dice tu entrenador. Bueno, independientemente de eso, hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Y el objetivo que me he marcado hoy puede ir evolucionando y las circunstancias que aparezcan pueden ir modificándolo. Hay factores externos, sí, claro, lo podemos llamar suerte, pero son una serie de factores externos. Sí. En deporte nosotros hablamos muchas de estas cosas con ellos. Tú céntrate en lo que tú puedes manejar. Es muy normal en fútbol que los chicos se quejen de los árbitros. Entonces, sin entrar, si tienen razón o no la tienen, da igual, no lo puedes controlar. Claro, pueden estar 1 hora o 7 días enfadados con lo que ha dicho el árbitro. Durante el partido, frustrados, enfadados, y entonces te olvidas del juego y de lo que tú tienes que hacer porque el árbitro te está machacando. Y puede pasar. Y pasa, de hecho. Y es parte del juego. Efectivamente, es parte del juego. Y sobre todo es que escapa a tu control. ¿Qué hacemos? Cogemos al árbitro y lo cambiamos, sacamos a uno que te caiga bien. Es que no se puede. Entonces, olvídate. Y luego hay un factor más que es el importante, o muy importante, que es que puede que no estés capacitado para conseguir lo que te hayas propuesto. Y no pasa nada, porque no todos estamos capacitados para todo. Entonces, y no lo sabemos hasta que no hemos dado una serie de pasos dentro de un proceso. Y eso no significa que no puedas intentarlo, pero tienes que disfrutar de intentarlo, que al final es el objetivo. Claro. Bueno, y ya lo último, como te digo, es que no nos da tiempo, estaría aquí 3 horas hablando contigo. Dice, hay que hacer de la victoria algo sostenible. ¿A qué se refiere esto según tu perspectiva en clave deportiva? Bueno, yo creo que esto es una cosa que sí que se dice mucho en deporte y tiene mucha razón, que es que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Entonces lo difícil no es ganar una vez, sino conseguir hacer esa victoria algo sostenible. Y quizá no hay que tomarlo en la más absoluta literalidad y decir no es que hay que ganar siempre, porque nadie es capaz de ganar siempre. Pero sí que ponerte en situación de éxito. Es decir, cuando tú llegas a tu meta, cuando tú te fijas una meta, no vale con llegar y volver a donde estabas. Claro. Tienes que intentar mantenerte en esa nueva plataforma a la que has llegado. Tiger Woods, que entiendo que todo el mundo sabe quién es, uno de los mejores golfistas de la historia, siempre decía una cosa cuando hablaba del entrenamiento, que él decía que solo había 2 maneras, 2 estados en los que él podía estar, que eran mejorando o empeorando. Entonces, el conformismo, que está muy relacionado con el concepto de la zona de confort, que es, llego a un punto, me esfuerzo un montón, llego al éxito, consigo mi objetivo y me dejo. Y vuelvo a mi zona de confort, me abandono, lo más probable es que vuelva a donde estaba antes. Entonces, lo difícil es cuando rompes esos techos de cristal, que son los objetivos que te vas marcando en tu vida, mantenerte y crear, convertir ese techo en un suelo del que ya no vas a bajar y a partir de ahí seguir creciendo. Sí, poder relajarte pero mantenerlo como a nivel hábitos, ¿no? Mantener una serie de hábitos, de actitudes, de conciencia. Pasa igual cuando estamos en un proceso de transformación, de evolución personal. Me voy una semana a meditar, he conseguido un estado de iluminación, he conseguido mucha paz y vuelvo a mis rutinas del día a día y pierdo todo eso, ¿no? Entonces hay que hacer que sea sostenible, integrarlo como ya parte de tu vida, de ti. Claro. Y de... Eso hay que entender, por eso no ir a la literalidad, sino ir a la victoria como la consecución de los objetivos que tú te has fijado. Sí, no el ganar el partido. Y el objetivo, efectivamente, no es ganar, no es ganar la liga, el objetivo. La victoria de ti mismo. O sea. Nosotros cuando hablamos de objetivos con los jugadores que tenemos, siempre hablamos de ser mejores, de mejorar algunas cosas en concreto, de ser diferentes, de hacer las cosas de esta manera. No voy a explicar las maneras, pero quiero decir, no lo hablamos en abstracto, lo hablamos muy definido, pero queremos llegar a estas cosas y eso, lo normal es que la consecuencia sea que o ganemos o estemos en el lugar que queremos estar. No necesariamente va a ser así, pero nos vamos a poner en posición de estarlo. Eso es la victoria. La victoria es permanentemente estar buscando ese punto. Bueno, hay veces que a lo mejor no puedes seguir creciendo, pero sí mantenerte, que es muy complicado. Y es la parte más difícil. Sí. Y yo creo que esto es el reto. Hay un ejemplo que es súper fácil, que son las dietas de alimentación. Claro. ¿No? Entonces, es que peso 90 kilos este verano me he pasado, entonces tengo que bajar a mi peso ideal, que son 85. Entonces empiezo a comer fenomenal y el día que peso 84,900, Doritos y tal, 2 Panteras rosas, bueno, vuelvo a los 90 kilos a los 4 días, claro. Entonces, totalmente, esto es aplicable a cualquier situación de la vida. Es un esfuerzo puntual, pero lo difícil es hay que hacer un cambio
integral, duradero, sostenible y facilitarlo. Claro, esto nos da para otros muchos vídeos, pero cómo eso se puede hacer, ¿no? Cómo facilitar un cambio que sea sostenible, hablando de hábitos, de actitudes, de creencias, de cómo integrar el deporte en tu vida también, ¿no? Y con todo esto podemos hacer un mix muy interesante. Claro, ¿es el plan? Es el plan, ese es el plan. Y tocar plan. diferentes teclas para que emerja un resultado general. Vale, Alfonso, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, si surge alguna pregunta tal, pues ya te contactaré para contestarla. Puedes contactarme en la India, que ahí estaré. Exacto. Bueno, mucha suerte en tu viaje, en tu nuevo proyecto. Y a ti, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, pues eso, creando una sociedad más consciente, más sana y también alejada de estos mantras que, bueno, suena muy bonito, pero que muchas veces nos confunden y nos hacen perder el tiempo y la energía. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.